Nectarina. Podar en primavera para estimular floración y frutos. La nectarina es una de esas especies que parecen concentrar en su piel lisa y brillante todo el lenguaje silencioso de la botánica. Su estructura, su manera de responder al clima y su equilibrio entre vigor y fragilidad la convierten en una maestra natural del ritmo estacional. Comprenderla exige más que observar sus hojas o sus flores. Implica reconocer los procesos invisibles que mueven su savia, los ciclos que la hacen despertar tras el invierno y las decisiones humanas que pueden acompañar o entorpecer ese impulso vital. La poda de primavera no es un acto estético ni mecánico, es una conversación entre el árbol y quien lo cuida. Cada corte representa un mensaje en el lenguaje de la fisiología vegetal. En esa época del año, la savia asciende con fuerza, los tejidos se ablandan y el sistema interno de la planta se encuentra en plena expansión. Cortar en el momento adecuado significa guiar esa energía, no detenerla. Si se hace bien, el árbol responde con gratitud. Más flores, más luz en el interior de la copa, más equilibrio entre hojas y frutos. Si se hace mal, la respuesta puede ser de agotamiento, desbalance o pérdida de vigor. El porqué de esta práctica radica en la fisiología de la nectarina. Durante el invierno, el árbol ha permanecido en reposo, concentrando reservas en sus raíces y tallos. Al llegar la primavera, esa energía acumulada se libera hacia las yemas. Podar en ese instante permite redirigir esa corriente vital hacia los brotes más fuertes y las ramas mejor posicionadas para la floración. En otras palabras, no se trata solo de eliminar, sino de enfocar. La poda actúa como un filtro energético. Retira lo que dispersa y refuerza lo que promete. Otro aspecto esencial es la luz. Las flores y frutos de la nectarina requieren exposición solar directa para desarrollarse correctamente. Una copa demasiado cerrada o desordenada crea zonas de sombra, donde la humedad y los hongos encuentran refugio. Al podar, se abren corredores de aire y claridad, y se estimula una microclimatización interna del árbol. Así, cada rama recibe su cuota justa de calor y oxígeno, y la floración se distribuye de forma más armónica. El porqué de esta relación entre luz y flor radica en la fotosíntesis y en la regulación hormonal de la planta. La luminosidad influye directamente en la producción de auxinas y giberelinas, hormonas responsables del crecimiento y la formación de flores. Podar también es una forma de memoria. Los cortes realizados en una temporada afectan las decisiones del árbol en la siguiente. En cada rama eliminada, la nectarina aprende a distribuir su energía de otra manera, lo que puede resultar en frutos más grandes, más sabrosos o en una estructura más sólida para resistir vientos y lluvias. En este sentido, el acto de podar no es instantáneo, sino acumulativo. Cada primavera se dialoga con las decisiones del año anterior. Pero, ¿por qué la primavera y no otro momento del año? Porque es el punto de máximo dinamismo vital. En invierno, la planta se retrae. En verano, concentra sus fuerzas en madurar frutos. En otoño, comienza a preparar su descanso. La primavera es el umbral del movimiento, el instante en que el árbol se reactiva y está más dispuesto a regenerar tejidos. Las heridas de la poda cicatrizan más rápido. Las nuevas yemas se activan con mayor potencia y la respuesta metabólica es inmediata. Es, por tanto, la estación del diálogo fructífero entre la poda y la vida interna del árbol. Además, la poda primaveral cumple una función estética y filosófica. Ayuda a mantener el equilibrio entre crecimiento y contención. La naturaleza, si se la deja sin guiar, tiende a la expansión sin límite. La poda introduce el principio de forma y dirección. En el huerto, ese equilibrio no es imposición, sino cooperación. Al intervenir con criterio, el ser humano se vuelve parte del ciclo creativo del árbol, y no un simple observador. Se trata de acompañar el impulso natural sin sofocarlo. El impacto de una poda bien realizada se percibe meses después, cuando las ramas florecen y el aroma de las flores de nectarina invade el aire. Cada brote que se abre
representa la consecuencia de un gesto consciente realizado en el momento adecuado. Por eso, podar no es un acto técnico aislado, sino una práctica de observación, paciencia y respeto. La poda primaveral enseña a comprender que toda vida vegetal responde al equilibrio entre dar y contener, entre crecimiento y quietud, entre expansión y forma. El propósito final no es solo obtener más frutos, sino construir una relación duradera con el árbol. Cada año, la nectarina cambia ligeramente su respuesta, dependiendo del clima, del suelo y del trato recibido. Esa variabilidad es su manera de recordar que la agricultura no es una ciencia exacta, sino una danza con la incertidumbre. Comprender los porqués detrás de cada poda convierte el huerto en un laboratorio de aprendizaje constante, donde la naturaleza guía al jardinero tanto como el jardinero orienta a la naturaleza. La nectarina florece, entonces, no solo porque ha sido podada, sino porque ha sido escuchada. En la primavera, ese diálogo se vuelve visible. Los cortes bien hechos se transforman en flores, y las flores en frutos. Y así, cada estación siguiente será una consecuencia viva de ese encuentro entre la intención humana y la sabiduría vegetal. La etapa que sigue tras la poda primaveral de la nectarina es un momento de observación detallada y análisis continuo. En esta fase, la atención se desplaza del acto físico de cortar al estudio del comportamiento del árbol. Cómo reacciona la savia, cómo las yemas comienzan a despertar y cómo las flores se desarrollan en respuesta a los cortes realizados previamente. Comprender este proceso implica reconocer que la nectarina no es un organismo estático, sino un sistema dinámico, sensible a múltiples factores internos y externos. Cada rama, cada brote y cada hoja responden de manera diferente, según su posición, su edad y la cantidad de energía almacenada en los tejidos. El porqué de esta etapa de seguimiento radica en la fisiología y la ecología del árbol. Tras la poda, el árbol redistribuye su energía hacia las zonas que permanecen intactas y hacia las yemas que han recibido más luz y aireación. Esta redistribución energética se traduce en un incremento de la actividad metabólica en los meristemos apicales y laterales. Los meristemos son los puntos de crecimiento activo donde se formarán nuevas ramas y flores, y su activación controlada es la clave para una floración abundante y equilibrada. Si el jardinero no observa y ajusta las condiciones, la planta podría concentrar demasiada energía en pocas ramas o dispersarla de manera ineficiente, lo que afectaría la calidad y cantidad de los frutos futuros. La luz sigue siendo un factor crucial. A medida que los días se alargan y la radiación solar aumenta, las hojas comienzan a fotosintetizar con mayor intensidad. La poda realizada correctamente facilita que la luz llegue a las capas más internas de la copa, estimulando un crecimiento armónico y evitando que algunas ramas se desarrollen a expensas de otras. Este efecto no solo mejora la salud del árbol, sino que también previene la proliferación de plagas y enfermedades que tienden a aprovechar los espacios húmedos y sombreados. El cuidado de la humedad y el suelo es otro aspecto vital durante esta etapa. Tras la poda, el árbol necesita suficiente agua para sostener la actividad metabólica, pero no en exceso, ya que el exceso de humedad favorece hongos y enfermedades en las heridas recientes. La comprensión del porqué de un riego equilibrado permite al jardinero intervenir sin alterar los procesos naturales. Se trata de acompañar al árbol, no de controlarlo de manera forzada. La nutrición también juega un papel importante. Aportes moderados de fertilizantes ricos en fósforo y potasio favorecen la formación de flores y el desarrollo de raíces, mientras que un exceso de nitrógeno podría estimular un crecimiento vegetativo desproporcionado, desviando la energía de la floración. El impacto de estas decisiones se observa de manera progresiva. La activación de las yemas se traduce en racimos de flores distribuidos uniformemente, lo que más adelante se convertirá en frutos de tamaño y calidad consistentes. Cada intervención tiene un efecto en cascada. Un riego equilibrado, una poda precisa y un aporte de nutrientes adecuado se combinan para crear un microclima interno óptimo,
un ecosistema reducido donde la nectarina prospera. Esta comprensión profunda del árbol permite anticipar problemas y corregirlos antes de que se conviertan en limitaciones severas, lo que demuestra que la atención a los detalles no es secundaria, sino esencial para el éxito del cultivo. El porqué de la observación continua también se extiende a la interacción con el entorno. La polinización es un proceso natural que depende de insectos, viento y temperatura. Un árbol bien podado y con buena exposición solar atraerá más polinizadores, aumentando las posibilidades de fecundación y, por ende, de producción de frutos. Este enfoque no solo es agrícola, sino ecológico. Se entiende que el cultivo de la nectarina no ocurre en aislamiento, sino como parte de un sistema más amplio, donde la biodiversidad y la salud del suelo influyen directamente en los resultados. En este contexto, la poda primaveral se convierte en un punto de partida para la gestión integral del árbol. Cada decisión posterior, desde el riego hasta la fertilización, desde la protección contra plagas hasta la selección de ramas fructíferas, se justifica por la necesidad de mantener un equilibrio entre los estímulos internos del árbol y las condiciones externas del huerto. El impacto de estas acciones no se limita al ciclo actual. Influye en la estructura del árbol durante años, en la capacidad de soportar enfermedades y en la calidad de la producción futura. La nectarina enseña que la paciencia y la observación son herramientas tan poderosas como las tijeras de poda. En resumen, esta segunda etapa es una lección de atención y ajuste continuo. Se trata de interpretar señales, entender respuestas fisiológicas y adaptar la intervención humana para potenciar la fuerza natural del árbol. Cada brote, cada hoja y cada flor es el resultado de un equilibrio delicado entre energía acumulada, condiciones ambientales y guía consciente. La primavera, con su dinamismo y su luz creciente, se convierte en la estación ideal para ejercer esta práctica reflexiva, donde la comprensión del porqué detrás de cada acción determina el éxito de la floración y, posteriormente, de la fructificación. El siguiente paso en la relación entre la nectarina y el jardinero es la transición visible entre floración y fructificación. Tras la poda primaveral y la etapa de observación, las yemas activadas comienzan a abrirse, transformándose en flores que anuncian la próxima producción de frutos. Esta fase no es simplemente un espectáculo estético, es la manifestación tangible de todos los procesos internos que se han estimulado con las acciones previas. Comprenderla requiere analizar simultáneamente la biología de la planta, la química de sus hormonas y la interacción con el entorno, porque cada elemento influye en el resultado final. El porqué de la floración radica en el equilibrio hormonal interno del árbol. La relación entre auxinas, giberelinas y citocininas determina la activación de los meristemos florales. La poda adecuada, combinada con luz y nutrientes equilibrados, favorece un aumento de giberelinas en las ramas seleccionadas, estimulando la formación de flores robustas y uniformes. Sin esta guía, la energía se dispersaría en un crecimiento vegetativo excesivo o en la apertura irregular de yemas, reduciendo la cantidad y calidad de los frutos. La floración es, por tanto, un reflejo directo de decisiones tomadas semanas antes, demostrando que cada acción en jardinería tiene un efecto diferido, medible y significativo. Otro factor crucial es la polinización. La nectarina depende de insectos y, en menor medida, del viento para transferir polen de una flor a otra. Las flores bien distribuidas en la copa, consecuencia de una poda y manejo adecuado, facilitan esta interacción. El impacto de una floración uniforme se ve reflejado en frutos con mayor tamaño y menor deformidad, porque la fecundación es más completa y equilibrada. Además, la exposición adecuada a la luz no solo mejora la fotosíntesis, sino que también incrementa la producción de compuestos aromáticos que atraen a los polinizadores. Cada flor se convierte así en un punto de conexión entre fisiología, ecología y estética. Durante esta etapa, la gestión del agua y nutrientes sigue siendo determinante. Las flores requieren agua suficiente para sostener su metabolismo activo,
pero el exceso puede favorecer la caída prematura o enfermedades como el oidio. La fertilización balanceada con fósforo y potasio sigue estimulando la floración y la futura fructificación, mientras que un aporte de nitrógeno excesivo puede inducir crecimiento vegetativo en detrimento de los brotes florales. La comprensión del porqué de estos ajustes permite al jardinero intervenir sin interrumpir los ritmos naturales de la planta, potenciando la resiliencia y la eficiencia del árbol. El desarrollo de frutos comienza poco después de la floración. La fecundación exitosa transforma los ovarios en pequeños frutos que requieren cuidados específicos, protección contra plagas, raleo oportuno y monitoreo de la nutrición. Cada fruto que se desarrolla es la consecuencia directa de una cadena de acciones y decisiones: poda, observación, riego, luz, polinización y equilibrio hormonal. El impacto de la atención constante en esta etapa se refleja en la calidad de la producción: frutos más grandes, más dulces y con menor riesgo de enfermedades o deformaciones. La etapa de raleo, que consiste en eliminar frutos pequeños o mal posicionados, es un ejemplo de cómo la intervención humana se convierte en un facilitador del equilibrio natural. Al reducir el número de frutos en ramas muy cargadas, se permite que los restantes crezcan con mayor energía y desarrollen mejores características organolépticas. El porqué de este procedimiento es doble: fisiológico, porque evita la sobrecarga de las ramas y mejora la distribución de nutrientes, y cualitativo, porque incrementa la calidad del fruto final. Esta práctica refleja una comprensión profunda de la relación entre esfuerzo y resultado, entre intervención y naturaleza. El cuidado integral en esta etapa también incluye la prevención de enfermedades y plagas. Observando cuidadosamente las flores y los frutos incipientes, se pueden identificar señales tempranas de hongos o insectos que, si se detectan a tiempo, permiten intervenciones mínimas y efectivas. El porqué es evidente: un árbol saludable y equilibrado genera flores más fuertes y frutos de mayor calidad, mientras que el estrés biótico o abiótico disminuye el rendimiento y la vitalidad general de la planta. Finalmente, esta fase de floración y fructificación permite comprender la importancia de la planificación a largo plazo en el manejo de la nectarina. Cada corte, cada riego, cada fertilización realizada semanas o meses antes se traduce en flores y frutos visibles, enseñando que la jardinería es un proceso de causa y efecto, donde la observación, la paciencia y la acción consciente son esenciales. La nectarina, en su ciclo, demuestra cómo la intervención humana puede potenciar los ritmos naturales sin dominarlos, creando un diálogo constante entre energía interna, condiciones externas y decisiones estratégicas. La recompensa no es solo la producción de frutos, sino el entendimiento profundo de los procesos que los generan.